Buenas noches. ¿Estamos todavía ahí? Amén. Bien. Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos en esta noche pidiéndole al Señor que nos dé lo que trajo para cada uno de nosotros. Señor, cuánto gozo tenemos en esta noche. Qué privilegio tenemos a ser expuestos a tu palabra. Oh Señor, que no salgamos vacíos de este lugar. Que podamos entender un poco más de ti, Señor, y obrar en consecuencia, sabiendo de que de ti, tu Señor, demandas. Que nos comportemos como tus hijos, que pongamos tu evangelio en alto, que seamos aquellas personas, Señor, por la cual tú nos has diseñado. Obra en nosotros de tal manera, Señor, que produzca cambios. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno. Que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Nunca pensé que iba a tener una introducción como la que voy a tener en esta noche, porque en un momento dije, desde el púlpito no se habla de política ni de fútbol. Y en esta noche quiero hacer una introducción con fútbol. Así que muchos quizás pueden decir, uy, amén a mi equipo, que muchos saben de qué soy el equipo, pero yo no estoy para ser partidario aquí. Yo lo que quiero hacer es poner la palabra y vi oportuno presentar de esta manera un Boca y River. Gracias, José. Podemos decir, como hablamos de Boca y River, muchas veces hemos notado que puede ser que uno de los dos equipos vaya perdiendo y vaya perdiendo y vaya perdiendo. Pero ese equipo que va perdiendo, sea cual sea, nunca uno piensa decir voy a dejar de ser de River para hacerme de Boca. O voy a dejar de ser de Boca para hacerme de River. ¿Por qué? Pero si tu equipo está perdiendo, ¿por qué no vas a hacer eso? No se puede. ¿Por qué? No se puede. ¿Por qué? Porque no vamos a cambiar. El equipo que somos, seguiremos siendo, porque yo soy de Boca, yo soy de River. Quizá hay un orgullo atrás de todo eso. Quizás esté la palabra, ¿qué van a decir? Hay personas que se tatúan la camiseta, como diciendo, jamás me la saco, igual sigo con la camiseta puesta. Otros que le pueden llamar fanatismo, pero no se puede cambiar. Quizás haya un desacuerdo entre una persona y el Boca y River, por decirlo así, pero ese desacuerdo hasta el punto que lo llegamos a tomar algo personal. Es como si diríamos, están dañando a mi familia. No podés hablar mal de Boca, no podés hablar mal de River, porque estás dañando mi familia, estás dañando mi orgullo, Impresionante. Y yo le preguntaría, ¿cuándo eligieron ustedes ser de Boca? ¿O cuándo eligieron ser de River? Hasta le aseguraría que ni se acuerdan. Así que alguien tomó una decisión por ustedes y ustedes se pusieron la camiseta que le dieron. Porque normalmente de bebé le compran una camiseta y dicen, este va a ser. Y le sacan fotos y le tratan del día mañana. Mirá, vos ya tenías la camiseta, 3 meses ya tenés tu camiseta puesta. Y los botincitos, y buscamos la manera de que tiene que ser del equipo mío. Y el chico crece diciendo, yo soy de River, yo soy de Boca. ¿Por qué? ¿Cuándo eligió? Pero ese chico se puso la camiseta de chiquitito, sin entender. Y no solamente eso, sino que la defiende a capa y espada cuando es grande. Con esa introducción yo quisiera que veamos lo que vamos a ver en esta noche. Lo he llamado este mensaje colocándonos del lado de la verdad. Vayamos por favor a Marcos, seguimos predicando la serie expositiva y consecutiva, Marcos 2, a partir del versículo 18.
¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán los días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hasta aquí nomás la palabra. Acá vinieron unos religiosos. Siempre andan los fariseos, los saduceos, los escribas. Y con este grupo también vino discípulos de Juan, dice la palabra, a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Obviamente no le preguntaron a Jesús, ¿por qué tú, Jesús, no ayunas? Le preguntaron, Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Así que estos dos grupos estaban hablando con Jesús, después de haber visto, como vimos el domingo pasado, esa invitación que hizo Jesús a Mateo. Un cobrador de impuestos, lo vieron algo aberrante lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo? Llamó a un cobrador de impuestos, un despreciado, a que forme parte del team de Jesús, del equipo de Jesús, que forme parte de los llamados por el Señor. Estas personas se cuestionaban si realmente Jesús venía de Dios o no, porque había hecho esto, y ahora, no solamente eso, sino que ahora sale el tema del ayuno. Elige mal a una persona que no se debía elegir, porque era un pecador, y no solamente eso, sino que ahora no ayuna. ¿Cómo Jesús no va a ayunar? Y sus discípulos tampoco lo hacen. Estaban mirando la conducta de Jesús y la conducta de sus discípulos. Obviamente, en opuesta tradición y reglamento que ellos llevaban ya. La pregunta que hay aquí sería, ¿Jesús estaba haciendo algo mal? Nosotros como cristianos vamos a decir, no, Jesús jamás hizo nada malo. Y es verdad. Pero ellos veían algo malo en Jesús y en sus discípulos. La pregunta sería, ¿Dios nos manda a ayunar? Porque si nos manda a ayunar y ustedes no ayunaron, estamos todos pecados. Vamos más allá. ¿Cuál será la verdadera observancia del ayuno bíblico? Así que vamos a entrar un poquito más en esta pregunta que le hicieron a Jesús. Levítico 16:29 nos dice, esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, sin ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Día de reposo para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. ¿Usted escuchó acá la palabra ayuno? No, porque no está. Pero dice que ese solo día, el séptimo mes al 10º día, sería como un 10 de julio, podríamos decir para nosotros. El 10 de julio ustedes van a afligir vuestras almas. En ese día ustedes van a buscar al Señor y es un estatuto perpetuo. En este acto de abnegación incluía abstenerse de comer. Un día único de ayuno obligatorio, podríamos decir, que estaba pactado en el Antiguo Testamento. Era el día de expiación, ese día estaba reservado para lamentarse por el pecado. Y por lo tanto se consideraba inapropiado comer. Imagínense ustedes
todo el pueblo contrito porque tenía que afligir sus almas en oración, buscando al Señor, y uno aparece por ahí haciendo un asado. ¿Cómo habrá sido visto ese hombre? Pecador, aberrante, no podés. Entonces, todo el mundo hacía ayuno. Ese ayuno era obligatorio para el pueblo de Israel. Pero los demás ayunos, todos los ayunos que nos muestra la Biblia, eran actos voluntarios. Se relacionaban con el dolor, se relacionan con la tristeza por el pecado, se relacionan con una búsqueda sincera de una comunión con Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquel fariseo que estaba junto con este publicano en la iglesia, que dice que el publicano se golpeaba el pecho y decía, cuán miserable soy, Señor? Y este fariseo, puesto de pie, ¿cuál era la oración de él? Él decía, yo ayuno 2 veces por semana y diezmo todo lo que gano. ¡Ah! ¡Qué santo ese hombre! ¡Qué jactancia! Una vez al año tenía que ayunar, pongamos, aunque no era de esa manera, pero este hombre se jactaba y ayunaba 2 veces a la semana. ¡Cuán santo era! Personas que se separaban de todo aquello que se consideraba pecado. Todo era pecadores, nosotros somos los únicos santos. Porque su religión era externa. Había una santidad superficial. En cambio, nuestro Señor Jesús le extendía la mano al vil, al pecador, a lo despreciable del mundo, a lo que no tenía valor. Como hemos visto el versículo 17, el domingo pasado Jesús afirmó, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que los ayunos motivados por estos fariseos eran obligatorios. Y había orgullo en ello, había ritualismo. Y esto estaba totalmente rechazado por Dios. Hermanos, amigos, las Escrituras no ordenan que los cristianos deben ayunar. No hay algo que Dios requiera de nosotros como un ayuno. No existe. Pero también la Biblia nos presenta el ayuno como algo que podemos hacer en ciertas ocasiones, no como obligación, como los fariseos. Por ejemplo, Hechos 14:23 dice, el apóstol Pablo dice que estaba constituyendo ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hicieron estos hermanos? Estaban rogando la ayuda a Dios. Le estaban pidiendo al Señor, Señor, guíanos en esta decisión que estamos por tomar. Hicieron ayuno. Había una necesidad. Querían buscar la ayuda de Dios, por eso ayunaban. Siempre se asocia el ayuno con la no ingesta de alimentos. Porque ayuno tenemos en mente nosotros, como tradicionalmente, ayuno es no comer. Pero ¿cuál es el propósito del ayuno? El propósito sería quitar los ojos de las cosas de este mundo y mirar a Cristo. El propósito no está en no comer, sino el propósito está en mirar a Cristo. El ayuno no es una huelga de hambre. Su intención no es castigar al cuerpo. Su intención es enfocarse en Dios. El ayuno tampoco es dieta. Porque algunos santos pueden decir, me veo un poquito gordito, entonces voy a ayunar. Entonces no como, estoy santificándome y de esa manera estoy bajando de peso. No es dieta, sino dejar de hacer algo que me satisface la carne y buscar a Dios. El ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que nosotros deseamos. El ayuno no nos debe buscar cambiar a Dios, sino debe cambiarnos a nosotros. El ayuno es cuando yo deposito mis cargas al Señor, diciéndole al Señor, Señor, me rindo a tu voluntad, te adoro, Señor. Señor, yo quiero estar a tus pies, porque yo sé que eso es lo mejor.
pero no como un mandato, no como una obligación. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te lo ve en secreto te recompensará en público. El Señor está diciendo, si vas a ayunar, que no se entere nadie. No pongas cara de que estoy ayunando. Nadie se debe enterar, solamente el Señor. Si alguien se entera que estás ayunando, estás queriendo que los demás vean cómo es tu búsqueda, y está mal. El ayuno, el verdadero ayuno, es aquella situación cuando tú tienes un problema y ese problema es tan grande que te quita el hambre. Y en ese momento tú suplicas a Dios por su intervención. Ese podríamos decir, es el ayuno verdadero. El ayuno es buscar al Señor. ¿Y cuál era el motivo por el cual estaba siendo cuestionado Jesús? No ayunas. Tus discípulos tampoco lo hacen. Jesús estaba siendo visto como una amenaza, porque derribaba todo aquello que desde chicos estos escribas y fariseos les enseñaron, le inculcaron. Cultura, fachada, y el Señor iba en contra de todo eso. El mensaje de Jesús era totalmente incompatible con el sistema que ellos promovían. Ellos expresaban un camino de salvación. ¿Y cuál era ese camino de salvación? A través del esfuerzo, de justicia propia, de obras legalistas. Así se conducían ellos. Pero el Evangelio de Jesucristo siempre se centró en la gracia divina, en aquella gracia que Dios otorga a quienes creen en Él, aquellos que con humildad suplican misericordia, aquellos que se arrepienten de sus pecados. Era totalmente contrario a ese mensaje. El mensaje de Jesús era un mensaje de perdón, de arrepentimiento. Y ese mensaje fue rechazado por estos santurrones arrogantes, que quizá con esa arrogancia moral suponían que no necesitaban a Jesús, sino necesitaban solamente sus obras. Ellos eran intachables. Pero aquellas personas que realmente entendían que eran pecadores, esas fueron las personas que fueron justificadas. Por tanto, Jesús centró su ministerio en ser amigo de pecadores. Aquí podemos ver algo incompatible: el mensaje de Jesús con el de los fariseos. Y a diferencia de cualquier otra religión también, existen solamente dos religiones en el mundo. ¿Y por qué lo digo dos religiones en el mundo? Aquellas que creen realmente que no podemos buscar la manera de salvarnos porque es Cristo quien nos salva, un evangelio por gracia, y después está la otra religión que es evangelio por obras, que algo hay que hacer. Algo tienes que hacer para salvar, porque si no, no puedes estar salvo. Tenés que caminar, cuántas cuadras, tenés que leer, algo tenés que hacer, tenés que bautizarte, como hace poco en Resistencia un pastor de una iglesia grande también lo dice, es necesario el bautismo para salvación. Listo. Pasó a ser de la otra religión, una religión por obras, buscando hacer algo para salvarse. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Fue en vano. Porque si Cristo vino a salvarnos, no, falta Cristo y mi ayuno de 2 veces por semana. Entonces, allí es un Boca River. ¿Quién es el que tiene la verdad? Y hay mucha gente de uno de los equipos que no se quiere sacar la camiseta. Directamente dice, no, a mí me enseñaron así. Yo voy a seguir haciendo lo que siempre hice. Por más que se te esté revelando la verdad, queremos seguir en aquello que quizás mal me enseñaron.
como que si no hay un evangelio vivo, como que el evangelio tiene que ser estático, tiene que ser así nada más. Y cuando el Señor me pide que crezcamos en el conocimiento y en la gracia, no puedo, Señor, porque yo soy así. Estas personas se enojaron con Jesús, porque vieron que Jesús estaba violando la ley de Dios. Y Jesús no estaba haciendo eso. Jesús estaba dejando de observar tradiciones y reglas hechas por hombres. La pregunta que me viene a mí sería, ¿y por qué en ese grupo también estaban los discípulos de Juan? ¿Se hizo usted esa pregunta? Porque comienza la lectura diciendo que estaban los discípulos de Juan y los fariseos cuestionando a Jesús. O sea que había discípulos de Juan, pero si los discípulos de Juan pasaron a ser discípulos de Cristo. Pero sucede que no. Había discípulos de Juan que creyeron en el Evangelio de Juan. Y quiero corroborarlo con un texto, Hechos 19:1 dice: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corintio. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Este suceso pasa 30 años después del que venimos viendo en Mateo. Ya estaba el apóstol Pablo, estaba el Apolos predicando y aparecieron unos discípulos. Personas llamadas discípulos. No eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan. Pero eran personas que no tenían el Espíritu porque dicen, no sabemos ni de qué estás hablando. Espíritu Santo nunca hemos oído. Estos discípulos creían en Juan, pero no creían en Jesús. Estos discípulos fueron bautizados en arrepentimiento, pero no fueron sellados con el Espíritu Santo. Personas que estaban creyendo que un día lo verían a Dios, pero estaban yendo camino al infierno. ¿Qué realidad? Quizás como hoy. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y oirá esa persona una voz que dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué sucedía? Personas que se arrepintieron quizás. ¿Pero de qué se arrepintieron? Bueno, Juan predicó, me dijo que me arrepienta y yo me arrepentí. Y si Juan me dice que yo me arrepentí y voy al cielo, bueno, entonces estoy esperando un día ver a Dios. Pero esas son las personas que no tienen el Espíritu, está diciendo acá. Bueno, pero no sé. Juan me dijo que yo voy al cielo y yo voy al cielo. Uf, qué mentira, pasó algo grave acá. Porque no van a entrar los que creen en Juan. Van a entrar los que creen en Cristo y son sellados con el Espíritu Santo. Estas personas estaban haciendo obras. Porque decían, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor le dice, no sé quiénes son. Y encima le dice, apartados de mí, malditos. No sé quiénes son ustedes. O sea que podemos ver que había discípulos de Juan. Había personas que no creían en Jesús, en la obra que hizo en la cruz, sino creían en ellos mismos. Y acá quiero hacer una distinción. Obras versus fe. Y quiero hacer esta
analogía. Texto que leemos nosotros que dice, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. La pregunta sería, ¿mis obras, lo que yo hago, son trapos de inmundicia para el Señor? Y eso a la luz de Efesios 2:10, que me dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo condice? ¿Cómo puedo poner yo decir si me dice que mis obras son como trapos de inmundicia y después me dice que fuimos creados para buenas obras, entonces mis obras no son como trapos de inmundicia? Justamente eso quiero que ver, que no se trata acá, que entendamos de una vez por todas, de que nuestras obras para justificación, sí, son trapos de inmundicia. Mis obras para justificación no me salvan. Cualquier obra que yo haga para ser justo es un trapo de inmundicia. No lo puede ver el Señor. Es como que si yo me presento al Señor tratando de nivelar mi vida, decir, bueno, peco menos y hago mejor las cosas y peco menos, y me presento al Señor y le digo, Señor, tengo esto para vos. No puede ni verla, porque es inmundicia, porque yo no puedo ir a ver a Cristo, a Dios, sin estar tomado la mano de Cristo. Sin Cristo no lo veré nunca al Señor. Sin Cristo no me puedo ni acercar siquiera, porque mis obras son trapo de inmundicia. Pero cuando yo entiendo de que Cristo ya me justificó, ya me salvó, Cristo ya me hizo nueva criatura, ahí puedo llevar las obras. Ahí es como puedo acercarme al Señor y decirle, Señor, hice esto para vos. Va a ser algo así como que cuando tu hijo pequeño te hace un dibujito mal hecho, 3 patitas, pone 2 ojos y lo pone en la heladera. Y usted lo ve, el dibujito ese, qué hermoso dibujo, hijo. Por más haya visto un minuto antes la obra de Picasso. La obra de Picasso, inmundicia. La obra de mi hijo, qué belleza. ¿Se entiende la diferencia? Porque vamos con Cristo. Mis obras con Cristo sí cuentan, sí valen, porque fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El hombre siempre buscó tener todo bajo control, aún a su propio destino, y si fuese el destino eterno también, porque queremos tener todo bajo control. Yo quiero llegar a fin de mes y que mi dinero me sobre, quiero las cosas tener ordenaditas, quiero tenerlo todo ahí controlado. Y eso entró en la iglesia también. Quiero saber realmente que yo voy a ver a Dios. ¿Por qué? Y empiezo a poner mi lista de lo que hice. Estoy viniendo todos los domingos, ofrendo, y empiezo a leer la Biblia, y hago mi discipulado, y listo. Con esto veo a Dios, tranquilo. Con esto veo a Dios. Porque si hago un balance en mi vida, capaz que un 35 peco y un 65 no aprobado. Ese es mi balance. Eso es lo que yo a veces creo que está en mi control. Porque el hombre tiene un sentido de justicia, ya puesto allá en el Edén, cuando le dijo el diablo a Eva, van a saber el bien y el mal, van a saber distinguir qué es lo correcto de lo incorrecto. El hombre cree que si sus buenas obras superan las malas, esto es justo. Entonces puedo ver al Salvador. Así que es natural que todo eso lo traigamos a la Biblia, a la iglesia, y que sea una iglesia basada en obras. Y empezamos a buscar los textos que hagan a que si yo me distinga por mis obras, para que los demás vean que yo voy al cielo. Ayuno 2 veces por semana, pero era una vez al año, 2 veces por semana. Y diezmo, todo lo que gano. Hombre justo. Esa es la diferencia con todas las demás religiones. Porque todas las religiones se distinguen de la verdadera porque tienen obras. En cambio, la verdadera religión, la verdadera manera de salvarse
está basada en la obra que hizo Cristo por mí. La salvación es un don de Dios y no es por obras, como lo decimos siempre en Efesios 2. Gracias a Dios que la salvación no depende de mí, porque si dependería de mí yo estaría perdido. ¿Saben por qué? Porque el estándar de Dios es 100% perfección. Es el estándar de Dios. Hasta la estatura, la plenitud de Cristo. La perfección es el estándar. ¿Alguno podrá llegar algún día? Jamás, jamás llegaremos. El estándar de Dios es perfección. Y si fallamos en un punto, dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hará culpable de todos. Personas que están creyendo que si peca, pierde la salvación. Uy, no. Entonces, hay que hacer algo más para no pecar. Pero me levanto y peco, otra vez. Entonces, le preguntas a esa persona, ¿vos crees que vas al cielo? Y él te va a decir, y Dios sabrá. Porque estás poniendo en balanza lo que hiciste con lo malo, con lo bueno, y bueno, hoy creo que voy al cielo. Y mañana pecaste, no me pierdo, ojalá que no venga el Señor hoy. Y mañana y empezamos a la balanza y ese es un evangelio por obras. Depende de mí, no de Cristo. Depende de lo que yo haga para salvarme. No depende de lo que Cristo hizo por mí. Y si tú fallas en un punto, te haces culpable de toda la ley. Gracias a Cristo, que Él cumplió toda la ley y nos la imputó a nosotros. Todas las religiones dicen tener la verdad, todos dicen ser bíblicos, y nosotros también, Todos dicen que hacen lo correcto, como Boca River. Ellos, los dos equipos, siempre hacen lo mejor, siempre son buenos, tienen copas y siempre andamos lo mejor. Pero llegan al punto de malinterpretar un texto muy sencillo, Santiago 2:24. Dice así, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Un texto, obviamente sacado de contexto. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. Y una persona escuché decir, ¿ves? El hombre es justificado por las obras. Y lo dice clarito la Biblia. Y no solamente por la fe. Y como decimos siempre, si tomamos en contexto de Santiago, un poquito más arriba, hasta un poquito más abajo, resulta evidente que Santiago no está diciendo que nuestras obras nos hacen justos. No está diciendo eso delante de Dios. Por el contrario, él está dejando en claro que la verdadera fe salvadora se demuestra por las obras que tenemos. Porque por los frutos los conoceréis. Eso dice la palabra, Mateo 7. Por los frutos los conoceréis. El fruto evidencia de que eres salvo. O el fruto evidencia que no lo eres. Si yo digo por el fruto lo conoceréis, no me está diciendo que yo me salvo por las obras, sino que ese fruto evidencia realmente de que soy salvo. ¿Podemos pecar los cristianos? Sí, pecamos todos los días. Pero tengamos el yelmo de la salvación puesta sabiendo de que la obra no depende de mí. La obra la hizo Cristo en la cruz y Él es el que pagó mi deuda. Y eso me voy a mi segundo punto. La respuesta que hizo Jesús ante esa desconfianza de estas personas. ¿Acaso pueden estar de bodas? Ustedes, si ayunan mientras están de bodas, mientras están con el esposo, ¿pueden ayunar ustedes? Y Jesús les responde a esta persona con una ilustración. Traigan a memoria un momento en que están de boda. ¿Qué sucede en la boda? Uno ayuna cuando está en dolor, cuando está en incertidumbre. Uno ayuna cuando está afligido, porque está buscando al Señor. Pero en una boda, momento de regocijo, teniendo al novio presente ahí, ¿podemos ayunar? Imagínense ustedes en un casamiento, todos alegres, y usted diciendo, yo no voy a comer, yo estoy en ayuno. ¿Pero por qué no querés comer? Estoy afligiendo mi alma. ¿No estás gozoso vos porque está el novio ahí?
Pareciera que no. Porque si estarías gozoso, estarías feliz de que está el novio ahí contigo. Ayunar en una boda habría sido inapropiado y hasta podría haber sido ofensivo también. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, le dice Jesús. Es ridículo pensar que los discípulos de Jesús debían ayunar y lamentarse mientras Jesús estuviera en medio de ellos. A lo sumo, podrían haberse lamentado y ayunado esperando su venida. Y el Señor le dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Esta palabra, quitado, esta palabra viene del original aparió. Habla de una extirpación repentina y violenta, haciendo una clara referencia a la crucifixión de Jesús. Vendrán días cuando no esté con vosotros, que me hayan quitado este mundo. Jesús estaba anunciando su muerte. Ellos experimentarían esa tristeza de no tener al Maestro con ellos. Y podrían haber ayunado, pero esa tristeza le duró 3 días, porque el Señor Jesús resucitó al tercer día. Y esa tristeza se convirtió en alegría. Los fariseos, los escribas, ayunaban, porque aún esperaban al Mesías y lo tenían delante de ellos. Ellos negaron ser pecadores. Jesús predicaba arrepentimiento del pecador. Ellos estaban orgullosos de su religiosidad. Jesús predicaba humildad. Ellos buscaban aplauso de los hombres. Jesús le ofrecía ser aprobados por Dios. Ellos promovían un sistema religioso. Jesús proponía una relación estrecha con el Padre. Amigos, hermanos, aquí podemos quizás estar tristes, sabiendo de que el esposo no está con nosotros, que Cristo no mora en nosotros. Sí, yo te animaría, quizás ayuna, búscalo el Señor. Pero quizás hay otras personas que están de boda, porque está Cristo con ellos. Si no está Cristo contigo, aflígete. Pero si realmente Cristo mora en ti y el Espíritu Santo obra en ti, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice Romanos 8:35. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? ¿Cómo estar ayunando? En buscar al Cristo. Tendríamos que en todo caso gozarnos por estar con el Señor y vivir para Él, porque nada nos podrá separar del amor de Cristo. Va a haber momentos que podremos ayunar, pero no como una ordenanza, sino porque realmente estamos afligidos delante del Señor y queremos que Él guíe nuestro camino. Y esto me lleva a mi tercer y último punto. El Señor presenta ejemplos aquí. Y este ejemplo que presenta es para dar más respuesta de una vida real, para que ellos puedan entender cuál es el verdadero evangelio. Un evangelio que es incompatible con la religión que ellos profesaban. Y primero le habla de un vestido nuevo, viejo, un vestido usado, pero que ese vestido usado se le ponía un remiendo nuevo. ¿Qué sucedía aquí? Ese remiendo nuevo, ese parche nuevo de tela nueva, cuando iba a contraerse, rompía el vestido viejo. Y esa rotura del vestido viejo era peor, se hacía más grande la rotura. Acá podemos ver que reparar una túnica vieja con un pedazo de tela nueva, que aún no estaba lavada, que aún no estaba escogida, que aún no estaba trabajada, iba a hacer más daño. Un vestido, quizá una túnica,
hechas con trapos de inmundicia. Una túnica, un vestido hecho con obras injustas, tratando de ganarse la salvación. A esa obra no se le puede poner un parche de remiendo, un parche santo de remiendo. ¿Por qué? Porque no condicen, no tienen nada que ver una con otra. Lo que hay que hacer es tirar esa túnica vieja y ponerse vestiduras nuevas, las que te ofrece el Señor Jesús. El verdadero evangelio no puede unirse con éxito a la prenda hecha de una religión superficial. Cuando el Señor Jesús habla acá de vestiduras viejas, quiero dejar en claro que no se está refiriendo a la ley, no se está refiriendo al Antiguo Testamento. No, porque Él vino a cumplir la ley, dice la palabra. Él no vino a abolirla, Él vino a hacerla cumplir. A lo que Él se está refiriendo es que aquellos dirigentes, ya sea fariseos, saduceos, inclusive los mismos discípulos de Juan, estaban añadiendo ritos humanos, tradiciones, adulterando la ley. Ellos mandaban a ayunar y Jesús nos manda a compartir la cena, a comer. Ellos dicen, no coman. Y Jesús nos dice, coman, tengo una mesa preparada para ustedes. Y mientras tanto, cada vez que se junten, participen de estos símbolos. Porque ellos creían que no comer era más santo. En cambio Jesús nos enseña, coman de mí, beban de mí. Las buenas nuevas es la salvación por gracia mediante la fe en Él. No se puede combinar las obras del judaísmo con el Evangelio. Y pone otro ejemplo el Señor Jesús. El otro ejemplo dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Mostrando lo mismo, repite la misma, pero con otro ejemplo. Como el mismo pedazo de tela, si se encoge, no es compatible y rompe la prenda, también el vino nuevo, cuando el vino nuevo está fermentando, destruye los odres viejos. ¿Qué sucede acá? Cuando el vino nuevo comienza a fermentar, libera gases, y esos gases hacen que se expanda el cuero donde están construidos estos odres. Y si el cuero es viejo y ya está tensado, no soporta la presión. Se pierde el odre viejo y se pierde el vino nuevo. El Señor decía, no, el vino nuevo ha de ponerse en odres nuevos. Porque si empieza a fermentar el vino nuevo, ese odre nuevo resiste esa presión. Así que el vino nuevo debía ponerse en contenedores que tuviera la fortaleza y la flexibilidad para mantenerse firme durante la fermentación del vino. El verdadero evangelio no puede unirse al sistema falso del judaísmo. El legalismo, el judaísmo, no puede contener el mensaje de salvación por gracia. Y los otros evangelios, tanto Mateo y Lucas, ponen un ejemplo. Por ejemplo, Lucas 5 dice, un tercer ejemplo, mas el vino nuevo, si quieren buscarlo, Lucas 5:38, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Qué hermosa palabra para poder revelar lo que está sucediendo hoy. Aquí Lucas nos da un pantallazo de lo que está sucediendo. Esto describe la condición perdida de los escribas y los fariseos, que pretenden ellos, con el afán de buscar la verdad, ellos estaban amortiguados con ese vino añejo de una religión falsa. Y no buscan saciarse de la verdadera pureza fresca del verdadero evangelio. Estos hombres preferían no cambiarse la camiseta. Yo quiero seguir con esa camiseta de Boca, de River, la que me dieron mis padres y la que yo aprendí. No me den otra.
viciados con el vino viejo. Termino. El verdadero mensaje de salvación es muy claro de Jesús. El mensaje: hay un solo Dios, y ese Dios está enojado contigo. Escúchame bien, ese Dios está enojado contigo. ¿Saben por qué? Porque desobedeciste sus mandatos. Él te buscó y una y otra vez y lo rechazaste. El verdadero evangelio es aquel que te dice: arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de esas obras muertas que no te llevan a ningún lado. Cree en aquel que solamente puede darte vida. Ese es el verdadero evangelio. Solo Jesucristo es quien puede dar sentido a tu vida. Y escuche bien, no es la fe la que salva. Escuche bien, no es la fe la que salva. Es Jesucristo por medio de la fe. Le ponemos a veces el énfasis en la fe porque volvemos a las obras viejas. Tenés fe para hacer esto. Y obviamente me enfoco en mí. Vuelvo a mirarme a mí, vuelvo a hacer obras, creyendo que me salvo. No, es Jesucristo quien salva por medio de la fe. La religión falsa nos lleva a pensar que si hacemos una cosa u otra seremos salvos. Ellos dicen: hay que tener fe, pero centran la fe en eso, en los hombres, y no en Cristo, la verdadera religión. El Evangelio bíblico nos dice: la cruz es suficiente. Cristo pagó allí la deuda que tus pecados cometieron. Y en agradecimiento por ese Espíritu Santo que nos dio el Señor y ese sello que nos dio, me motiva a vivir para Cristo en gratitud por lo grande que he recibido. Ya no estamos solos, es Cristo morando en nosotros. Disfrutemos de la presencia de Cristo y dejemos el ayuno, no como obligación, sino para seguir buscándolo a Él. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra tan clara que nos lleva, Señor, a arrepentirnos, a no alejarnos de ti sabiendo de que solo tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. En ti, Señor, está la salvación, no en mí, no en mis actos, sino lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, gracias, porque esta salvación no depende de mí, sino que tú pagaste el precio. Señor, convence mentes y corazones en arrepentimiento y fe, que puedan ver, Señor, a Cristo y la obra que hizo por ellos. Produce cambios para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.